Hoy día veremos el comienzo del desafío. Todos y cada uno de nosotros sabe, por todo lo que ha pasado desde que llegó al conocimiento de la palabra. Muchas veces nos ha tocado, como en mi caso, confrontar a mi liderazgo por haber dejado la sana doctrina, no en una oportunidad, en dos oportunidades. Y haberme alejado de lo que acostumbraba a hacer, congregarme, asistir a reuniones y todo eso. Y también pasé por ese tiempo de, por no decirlo como pausa, sin alejarme de Dios, según yo, pero Dios siempre, para aquel que está dispuesto a escucharlo, por muy alejado que esté, como aquel hijo pródigo que recibió la brisa fresca, Él nos la da, nos abre los ojos para que miremos en su corazón. Cuando Dios nuestro Padre nos muestra su corazón, su voluntad revelada en su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros entremos al lugar santísimo, tiene un propósito. Ese propósito es darnos las herramientas para hacer la tarea encomendada, llevar a cabo el ministerio de reconciliar a la creación con el Creador. El primer desafío que Dios nos da es cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ese es el primer desafío, porque es un desafío el cuidarte de nosotros mismos y de la doctrina que profesamos, de la doctrina que hablamos o que enseñamos. 1 Timoteo 4:16 dice, y como siempre les digo, tomen sus Biblias para que vean que estas cosas son así y están escritas en la palabra revelada de nuestro Padre. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Cuando Dios me llamó, lo primero que me dijo fue que me cuidara de mí. Y te digo, cuando Dios me llamó, desde ese lugar apartado donde yo me encontraba, a pesar de haber sido creyente por muchos años. Y cuando Dios me llamó, lo primero que me dijo fue que me cuidara de mí. ¿Y por qué lo dijo? Porque soy yo el que practica la doctrina, sea esta correcta o incorrecta. Es fácil decir el adversario me engañó. Y eso, en algún momento todos lo dijimos. El diablo me engañó, así como Eva. El diablo me engañó y yo comí. Pero no es excusa. Dios me dejó su palabra escrita por los santos hombres que fueron inspirados por Él. Y como sé que está dirigida a los que creemos en nuestro Padre, está dirigida a mí. Y es mi responsabilidad escudriñar las Escrituras y recibirlas directa de mi Padre, no dándole interpretación privada o humana, dejando atrás todo lo aprendido a través de los años, desde que tengo memoria, porque toda esa información adquirida, aprendida y practicada, dio forma al viejo hombre. Una vez que aprendí a cuidarme de mí mismo y de la doctrina que practico y enseño, me llevó un paso más adelante. Él me enseñó lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios me enseñó quiénes componen el cuerpo de Cristo. Me enseñó que la iglesia no es un edificio, una edificación, es el grupo o multitud de los llamados por Dios. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 5:32. Grande es este misterio.
mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Luego que mi Padre me enseñó que su Hijo Jesucristo es cabeza de la Iglesia, que ésta es su cuerpo, y que además que su Hijo es el Salvador de esa Iglesia, de ese cuerpo, también en la revelación de este misterio, me enseñó cómo debía ser yo en mi matrimonio, porque lo hizo como una alegoría dentro del matrimonio. Qué bello, ¿no? Pero es así. El misterio está oculto en el matrimonio. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Y no es para señorearse de ella, sino para nutrirla, para cuidarla. Así como Cristo cuida a la iglesia, a los llamados. Continuó con mi entrenamiento, mi padre, para ser su embajador. Después de enseñarme que debía de cuidarme de mí mismo y de la doctrina, y quiénes eran la iglesia, quiénes eran los que componían el cuerpo de su Hijo, y que su Hijo Jesucristo era la cabeza, me mostró dónde estaba oculto el pecado. Y este es el pecado en la carne. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue esclarecedor entender este versículo, entender que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, que nació de mujer, y es el que mora en mí desde el momento que lo confesé como mi Señor, heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Me mostró que la simiente corruptible estaba oculta en mi propia mente, y que el nuevo hombre creado según Dios convertiría en mi cabeza. Luego, Dios me enseñó la arena de la competencia. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Yo no aborrezco con los pies o con el estómago, lo hago con mi mente. La decisión de a quién servir también nace en mi cabeza. En mi mente, es allí donde tomo la decisión. Y Dios continúa entrenándome para ser ese atleta espiritual que Él necesitaba para llevar a cabo la tarea encomendada, la de mostrarlo al que tuviera hambre y sed de justicia. Y me enseñó, la lucha es en y por el corazón. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se acuerdan lo que le veíamos con anterioridad? Que todo lo que yo pensara, que toda la doctrina que yo guardara fuera correcta o incorrecta, formaba parte del viejo hombre, y este conocimiento lo tiene el adversario, porque él conoce todo mi pasado, y él lo usa en mi contra. Por eso debo cuidarme de mí mismo. Por ese motivo debo entender quiénes son la iglesia, que no es un templo. Son todos aquellos que han sido llamados por Dios para formar parte del cuerpo de su Hijo. Y seguimos. Al ver que vivir la sana y correcta doctrina era mi responsabilidad, y que viviendo dentro de los linderos de esa doctrina revelada por mi Padre, pasaría a formar parte del cuerpo de Cristo su Hijo, que soy un miembro del cuerpo de Jesucristo y que el misterio radicaba en entender que ahora Él es mi cabeza, y que aunque soy un hijo de Dios, aún en la carne soy el portador de la simiente corruptible, y que ésta también está en mi cabeza, en mi mente, que este emisario de Satanás también cohabita con la nueva creación creada según Dios, y que es en mi mente donde está la lucha
y que mi mente es la arena de la competencia, y que tanto el nacimiento corruptible, el viejo hombre, el emisario Satanás, lucharía por gobernar mis pensamientos, mis decisiones, la doctrina que profeso, mi creencia que nace en mi corazón, en el cardia, en el centro de creencia de mi voluntad. Cuando vi y entendí, pude vencer en esta competencia espiritual, decidiendo servir a mi nuevo Señor, lo que me llevó un paso más adelante. Al haber vencido por medio del conocimiento, porque la única forma que tú tienes para vencer es por medio de conocer contra qué te enfrentas. Es fácil decir, como yo te comentaba antes, de que echarle la culpa al adversario de lo que yo haga o deje de hacer, o las consecuencias que tenga en mi vida. Pero esa es mi responsabilidad. La palabra fue dada hace más de 2000 años. La dejó escrita para nosotros. No podemos decir no sabía, porque todo el conocimiento lo dejó Dios. Nada de lo que le estoy diciendo es una revelación. Nada. Está todo escrito. No es nada nuevo. Y eso me llevó a la esperanza. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por lo que creemos, por haber entendido el cómo mantener la sana doctrina, el cuidarme de mí mismo, de mis pensamientos, me llevó un paso más adelante al entender que en la mente es donde yo gano la batalla primera, es donde yo deshago las artimañas del adversario. Aquel susurro que me dice que rompa principios, que deje de hacer la voluntad del Padre, me llevó a la esperanza. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién permanece firme? Yo. Tú. Y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Es su decisión. ¿Y dónde nace la decisión? Después de haber vencido en su propia mente el cambiar de Señor. Después de haber vencido en su propia mente el tomar la decisión de creer para hacer la voluntad de Dios. Aquellos que dicen que quieren tener más fe, no pueden tener más fe de la que ya tienen. Porque recibieron la fe de Jesucristo, como lo veíamos en un estudio anterior. Lo que ahora se tiene que hacer es operar esa fe con creencia. No ser como Pedro, que cuando le dijo a Jesucristo la tempestad, di la palabra y yo iré. Y bajó del barco y caminó sobre el agua. Él lo hizo. Jesucristo no dijo nada más que ven. Así de simple, ven. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Ahora, la decisión de seguir caminando sobre el agua es nuestra por la creencia que operamos. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esta tribulación produce paciencia. ¿Se acuerda que veíamos que estamos en la gran tribulación? Sí, estamos siendo perseguidos, estamos siendo presionados y aprisionados, encarcelados en miedo, dudas, temores, malas doctrinas, enseñanzas, obreros fraudulentos, malos gobernantes en nuestros países, la tierra en que vivimos está contaminada. Todo eso es tribulación. Todo eso es tribulación. Romanos 5:4. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba es esperanza. Te lo leo de nuevo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. 5:4. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
todo aquel que confesó Romanos 10, 9 y 10, tiene el Espíritu de Dios en él. Y de esa manera Dios demostró su amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Se acuerdan que veíamos que Moisés fue a Dios para que lo socorriera cuando se encontró entre el mar y los egipcios que los perseguían? Y Dios le dijo, ve y hazlo. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Las herramientas nos las dio hace mucho tiempo, desde el momento en que nosotros cambiamos de Señor, desde el momento en que tenemos a Jesucristo como cabeza. Desde ese momento recibimos las arras del Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu es el que nos da el poder desde lo alto. ¿Se acuerdan en Hechos? Que habla que recibiréis poder desde lo alto. Es el mismo poder que nosotros tenemos hoy día. Y eso lo operamos por creencia. No sacan nada con pedir más fe. Ya la tienen. Opérenla. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hay mucha gente que está orando por sanidad, por protección, por cualquier cosa. Pero Dios dice, todo es vuestro. La sanidad ya fue hecha por medio de Jesucristo colgando en el madero y por su llaga fuimos sanados hace más de 2000 años. ¿Lo creemos? Lo tenemos. Es así de simple. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No lo vemos, pero tenemos certeza de que será verdad lo que Dios prometió, que será una realidad en mi vida. Efesios 1:19. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de su fuerza. A ese punto es el poder de la fuerza de Dios. Como leíamos en el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza? No es solamente grande, es supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación que nosotros damos de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:17, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan que veíamos que los gentiles son todos aquellos que no profesan la religión, son judíos, que no son descendientes de las 12 tribus de Israel, que no son descendientes de los 12 hijos de Jacob? Todo aquel que no sea descendiente de las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob es un gentil. Y cuando dice a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre todos nosotros,
que es Cristo en vosotros. Cuando yo confieso a Jesucristo como Señor de mi vida, yo recibo a Cristo en mí. Soy la morada de Dios en Cristo en mí. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Habiéndome entregado toda esta revelación, mi Padre me mandó que retuviera su palabra, porque no es tan solo saberla. Mira cuánto sé, mira cuánto tengo. No, tiene un propósito. Me mandó que retuviera su palabra, así tal cual, que la retuviera en mi corazón, que nutriera mi mente con esta revelación, pero que también que no fuera un oidor olvidadizo, porque las religiones son eso, oidores olvidadizos. Llegan por amor a Dios y terminan por amor a su congregación, porque defienden a muerte su religión, su denominación, pero no defienden de la misma manera la revelación de Dios, que Él es nuestro Padre, que Jesucristo es su Hijo y que es la cabeza de la iglesia, y que es el que nos sanó por medio de su llaga, el que nos liberó del lazo del adversario, el que nos mantiene y nos promete la esperanza de sentarnos junto a Él en su retorno. Cuando yo tengo todo esto, tengo los beneficios de retener esta palabra. ¿Cuáles son los beneficios? Tito 2:9. Me dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el ministerio de la reconciliación. Primero yo debo retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es lo primero. Y de esa manera yo también voy a poder exhortar con sana enseñanza y voy a poder convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Ese es el ministerio, eso es lo que enseña Dios en su corazón, en su palabra revelada, para que nosotros lo veamos. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí sin anunciar el Evangelio. Si este versículo lo vivieran los líderes religiosos, te digo, olvidarían los nombres que se ponen, los títulos que se autoponen, pastor, maestro, evangelista. ¿Sabes por qué? Porque todos, tú, yo y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios tiene el ministerio de la reconciliación. Y todos en algún momento vamos a ser pastores. En todos, en algún momento, Dios energizará en nosotros el ministerio de un profeta, el ministerio de un apóstol, el ministerio de un evangelista, todos, o el ministerio de un maestro que enseñará la exactitud de la palabra de Dios a otros. Y dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Y si ustedes ven a los líderes, hacen de todo para gloriarse en lo que son o en lo que se supone que saben. Porque se impuesta una necesidad. Y aparte de eso, ay de mí si no anunciare. 1 Pedro 2:29. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que llevar a cabo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Todos aquellos que fuimos llamados por Dios desde el corral de los chanchos, donde comíamos algarrobas que nos daban las religiones, que nos daban los líderes extraviados, que nos llevaban como ovejas al matadero, todos aquellos que en algún momento nos alejamos aparentemente de todo lo que nos habían enseñado que debíamos de hacer, reunirnos, ponernos de rodillas, enterrar la cabeza en una silla, todo eso queda atrás cuando recibo la sana doctrina.
cuando me cuido de mí mismo y de la doctrina que profeso, cuando entiendo que la competencia la tengo en mi propia cabecita, en mi propia mente, que en mi cuerpo está la simiente corruptible que procura engañarme y arrastrarme a la perdición, y que en mi propia cabecita también está el nuevo hombre creado según Dios. ¿A cuál de los dos señores serviré? Es la decisión que yo debo tomar. Y cuando yo tomo la decisión de servir a Dios y a su palabra y llevar el ministerio adelante, ¿qué me dice Dios? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dios siempre, siempre levantará un líder que hable la correcta voluntad de Dios. Lo puedes encontrar en cualquier parte. No necesariamente dentro de tu congregación, no necesariamente dentro de tu religión. Puede ser tú, aquel que traiga esa brisa fresca a otros que también han estado alejados de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios te la mostró a ti, así como Dios me la mostró a mí un día. Y procuré llevarla adelante porque ese es un mandato de Dios. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque si me entregó las perlas preciosas, no es para que yo las atesore como aquel hombre que le dieron la dracma y la enterró. Él tiene que dar fruto, tiene que recibir los frutos de nuestro trabajo. Y ese fruto es rescatar a todos aquellos que están en tinieblas y presentárselos a Él, y nosotros a la vez, como veíamos una vez anterior, ganar una corona por cada vida que salvamos. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en el camino o nos vemos en el Bema según sea la voluntad de Dios. Chao, chao.